Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia, Dios bendiga la obra de tus manos. En este día te damos la bienvenida a esta tu plataforma, Excelencia Cristiana Televisión, y a este espacio Sanidad y Liberación al Instante, siempre trayendo a tu vida una palabra de edificación, una palabra de consolación, una palabra profética. Y para este día venimos en compañía de un siervo del Señor y una sierva. Ellos se van a presentar. Aleluya. Dios le bendiga a su hermano Patricio Jiménez, quien le habla en esta hora. Dios bendiga a tu familia de una manera especial. Amén. Su hermana Mari aquí también, junto de todos siervos de Dios en este día, para bendecir su vida y esperamos que se goce. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hoy traemos una palabra. El tema a desarrollar ahora es: ¿qué estás oyendo? Y para esto vamos a leer 1 de Samuel capítulo 17, verso 8 al 11. Dice la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron grande miedo. Aleluya. Dios bendiga nuestra vida por medio de su palabra. Repetimos en esta hora, vamos a desarrollar el tema: ¿qué estás oyendo? Gloria a Dios. Es bien importante que nosotros como creyentes o como hijos de Dios verifiquemos qué está entrando por nuestros oídos. Porque lo que uno escucha afecta de manera directa. Entonces, hoy traemos aquí una palabra, 1 de Samuel, capítulo 17. Se está librando una guerra que para mí es la guerra más extraña, porque por 40 días todavía no han sacado una espada, no se ha tirado una sola flecha, no han hecho uso de la jabalina ni de ningún instrumento de guerra. Se está llevando una guerra donde no se está haciendo uso de armamento como lo que acabo de mencionar, pero veo que es una guerra que es de palabra, porque lo que se está dando allí es una confrontación de palabras. Se habla acerca de un paladín llamado Golías, que por 40 días se ponía en línea de batalla y desafiaba al escuadrón de Israel, desafiaba a Saúl como rey y a su ejército, diciendo: preséntenme un guerrero, y si ese guerrero me vence, entonces nosotros seremos su sirviente. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros sirvientes. Aleluya. Y dice el texto que durante 40 días, 2 veces al día, decía la misma palabra. Wow. Me llama la atención que en el verso 11 dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron grande miedo. Me llamó la atención la palabra turbación o turbar, y busqué el significado, y quiere decir golpear suavemente o severamente. Quiere decir esto, que por 40 días este filisteo, este gigante llamado Golías, sin hacer uso de sus instrumentos de guerra, golpeaba al rey Saúl y al resto del pueblo por 40 días. Ahora el texto dice que hablaba 2 veces por día, en la mañana y en la tarde. Quiere decir que habló 80 veces la misma palabra. Y cada vez que él hablaba, el error que cometió Saúl y el resto del pueblo era que prestaban su oído a lo que el filisteo estaba diciendo. Y eso, escuche, los estaba golpeando no por fuera, sino por dentro. Porque cada palabra que salía del gigante mataba la fe de ellos, mataba la esperanza de ellos, al extremo que el texto dice que entraron en turbación y tuvieron grande miedo. Los paralizó. Las rodillas de este rey llamado Saúl y de su ejército se pegaba una con otra. En base a palabra, el enemigo los manejó. En base a palabra, el enemigo los llevó a un terreno de intimidación, de confusión,
donde ninguno se atrevía a hacer uso de sus armas de guerra para enfrentar a ese gigante hasta que apareció uno. Porque siempre aparece uno. Porque siempre Dios tiene a alguien en reserva. Gloria. Escuche lo que le estoy diciendo. Cuando el profeta Elías se creía el único, Dios le dijo: tú no eres el Gloria único. A Dios. Me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. El error de muchos en estos tiempos es creerse único, creerse imprescindible. Y hay mucha gente que al creerse imprescindible creen que si no es con ellos, Dios no lo puede hacer con otro. Siento que me salí un poco del tema ahora, pero Dios sabrá por qué. Si no es contigo, Dios lo hará con otro. Porque cuando Saúl no quiso, entonces Dios levantó a este hombre llamado David. Lo cierto es que cuando el pueblo estaba atrapado por palabra negativa, apareció uno llamado David. Y mientras él está ahí, dice la palabra en el verso 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Cuando David se presentó, escuchó lo mismo que escuchó Saúl. Escuchó lo mismo que escuchó el ejército de Saúl, pero hubo una diferencia, que por 40 días Saúl y su ejército estaban intimidados por la palabra del gigante, pero a David esas palabras no lo afectaron. Gloria a Dios. Por eso él hizo preguntas: ¿qué se dará al que venciere, al que derribare, al que quitare el oprobio de Israel? Y le dijeron: bueno, el rey ha dicho que será recompensado con 3 cosas. Número 1, se le entregará grandes riquezas. Aleluya. Número 2, no pagará impuestos. Y número 3, David, esta es la que más te va a gustar. Aleluya. Te vas a casar con la hija del rey. Y él dijo: mano a la obra, vamos a volarle la cabeza a ese gigante. Gloria a Dios. Escuche lo que le estoy diciendo. Mientras el pueblo estaba turbado por las palabras negativas de este gigante, a David no le afectaron esta palabra. Porque escuchen qué se enfocó David. Se enfocó en la promesa que el rey había hecho. Hay gente que nos está escuchando Dios ahora mío, que no debe seguir escuchando la voz del diablo, porque han escuchado muchas voces negativas que le han robado la esperanza, la paz, la tranquilidad, el gozo. Hay gente que por una mala noticia ahora está en depresión. Ahora no sabe qué hacer con su vida. No es hora de escuchar lo que el infierno está diciendo, sino que es hora de escuchar lo que el cielo está diciendo. David no se enfocó en lo que dijo el gigante Goliat. David se enfocó en lo que salió de la boca del rey como recompensa si venciera el gigante. Y dijo: ¿qué se le dará? ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es la promesa? Hay gente que tiene que entender que debe hacer caso a lo que salió de la boca de Dios para su vida y no a lo que el diablo está diciendo. Sí, porque a veces se da que Dios dice: voy a traer salvación a tu familia, y el diablo está diciendo lo contrario. El problema es que hay gente que le hace más caso a la voz del enemigo que a la voz de Dios, y por eso no ven el cumplimiento de lo que Dios está diciendo. Si Dios dijo sanidad, escuche, no importa que el diablo diga enfermedad, es sanidad lo que se va a realizar en tu vida. Es hora de escuchar lo que Dios está diciendo. Gloria a Dios. Es impresionante, pastor, esta palabra que estás escuchando. Es necesario que tú entiendas que cuando Dios te habla siempre van a venir segundas voces. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a hablar después que Dios hable. Él no sabe lo que Dios te ha dicho, pero cuando Dios te dice algo, ya Él conoce. Ahora Él trae una segunda voz para tratar de confundirte, para tratar de turbarte. El pastor mencionaba algo importante, y es que el pastor decía que cada vez que el filisteo hablaba, lo golpeaba suavemente, lo golpeaba lentamente. O sea, su palabra no lo herían por fuera, pero lo herían por dentro. O sea, ya ellos llevaban la batalla perdida porque estaban heridos en su interior. Pero Pablo dice, hablando entonces, porque tenemos este tesoro en vaso de barro. O sea, nosotros como vaso de barro tenemos algo que Dios puso dentro de nosotros, y lo que el diablo quiere golpear no es lo que está afuera, porque a él no le interesa nuestro color de piel, no le interesa tu estatura, no le interesa el color de tus ojos, le interesa el depósito que tú tienes de parte de Dios dentro de ti. Por eso las voces negativas vienen a ti para traerte aflicción, para traerte amargura, porque mientras tú estés afligido, mientras tú estés amargado, lo que Dios puso dentro de ti no se podrá manifestar. Es necesario que tú veas dentro de la Biblia que cada vez que un hombre se olvida de lo que Dios le dijo, eso le trae problemas, le trae sufrimiento. María y Marta lloraban porque se olvidaban de lo que Jesús le había dicho. María y Marta tenían 4 días en sufrimiento porque se olvidaban de que Jesús le dijo que Él es la
resurrección y la vida. Por eso cuando Jesús llega le dice, acuérdate que yo soy la resurrección y soy la vida. Pero aún así ellas siguen llorando y Jesús vuelve y le repite, no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. En otras palabras, Jesús le está diciendo, yo te estoy dando una palabra, acuérdate de la palabra que te estoy diciendo, porque la palabra que yo te doy va a sacar la aflicción que la situación te está provocando, gloria a Dios. Y hoy en día tenemos gente que por causa de la situación están afligidos, por causa de la situación están turbados, porque están escuchando segundas voces. Hay tres voces, pastor, está la voz de Dios, la voz de la gente y la voz de nosotros, gloria a Dios. Y tenemos que enfocarnos en que la verdadera voz que tenemos que escuchar es la voz de Dios. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué estás escuchando? ¿Cómo están tus oídos? Yo recuerdo que cuando estaba estudiando ciencia, la profesora de biología nos relató acerca de una terapia que hacen los chinos. Si tú te pones a ver los videojuegos de los chinos, todos son con voces. Porque dice que mientras más se repite, eso queda grabado dentro del subconsciente del ser humano. A ellos les gusta mucho el método del escuchar. Y yo recuerdo en una ocasión, orando al Señor, yo cerré los ojos y vi esta palabra escrita, la palabra Shama. Y me marcó y la estudié y me di cuenta que Shama viene del oír. Es una palabra hebrea, pero ella tiene que ver con el escuchar. Wow. Cuando tú lees la Biblia te das cuenta que a Samuel lo llaman. Él escucha, pero él no se da cuenta que era Dios que lo estaba llamando. Pero Elí era un hombre experimentado en la materia. Él sabía cuál era la voz de Dios. Gloria a Dios. Y dice que él lo guía. Y le dice, si vuelves a escuchar que te llaman, dile, heme aquí, tu siervo. Gloria a Dios. Oye. Siempre que Dios se reveló a su pueblo desde el libro del Génesis hasta el final, siempre fue hablándole a su pueblo. Gloria a Dios. Fueron pocas las ocasiones donde Dios se le revela a su pueblo, donde lo ven literalmente. Pocos pudieron ver a Dios. La Biblia habla acerca de Moisés que vio sus espaldas, pero él siempre se comunicaba con todos hablando. Aleluya. Y yo decía, ¿cuál es el misterio? Aún la anatomía humana dice que el último órgano que muere es el oído. Aleluya. Yo decía, ¿por qué el oído? ¿Cuál es la alineación del oído en el mundo espiritual? Y es que es ahí donde produce vida. Es ahí cuando Dios forma al hombre y le habla. Gloria a Dios. La voz. Hay que tener cuidado lo que entra a nuestros oídos. Aleluya. Cuando la Biblia habla en el libro del Proverbio, antes de la caída, el altivez de espíritu, es cuando el ser humano deja de escuchar y se empieza a autoguiar. Satanás siempre tratará que tus oídos mueran. Gloria Por a eso Dios. a mí me marca y fue de sabio el que tomó este tema. Porque en estos tiempos estamos en una decadencia. Hay sordera espiritual muy fuerte. Por eso la gente anda como loca, anda atribulada, anda turbada. Pero el que tiene sus oídos afinados y conectados al cielo, tú lo ves en una completa paz. La Gloria a gente Dios. te está diciendo, Dios viene ya, esto, aquello. Pero el que tiene los oídos alineados en el cielo, vive como en una completa paz. Pareciera en ocasiones, Patricio, como que tú no fueras de este mundo. Porque mientras otros están turbados en cosas, tú vives como en una completa paz. Aleluya. Ahora, hay algo que me marcó. Cuando yo leo la Biblia me dice, la fe viene ¿por dónde? Por el oír. Yo pregunto, pero él habla de que la fe es como un grano de mostaza. ¿Cómo yo siembro
un grano en mi oído. Wow. Dice, la fe viene por el oír que es la palabra, es la boca de Dios, es lo dicho de Dios a su pueblo. Hay algo, una conexión muy fuerte. Ahora me habla de un grano de mostaza, y cuando yo ligo esta palabra y me meto más profundo, Él me habla que para el que cree todo es posible. Ahora, la palabra creer tiene que ver con el escuchar, porque para que yo crea algo, eso yo lo tuve que oír. Gloria a Dios. Y Él dice que para el que cree todo le es posible. Pero cuando tú lees más atrás te das cuenta que la fe viene por el oír la palabra. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, hermana? ¿Qué es lo que usted me está diciendo? Que el problema está en que estás escuchando mucho lo que el enemigo te está diciendo. Wow. Estás escuchando mucho lo que tú mismo te estás autodiciendo. Gloria. Yo tengo una terapia, a mí me encanta grabar la profecía. Y cuando vienen momentos difíciles, yo me duermo escuchando lo que Dios me habló. Gloria a y Dios. cuando yo lo escucho, eso se me mete. Y es como si fuera una venoclisis espiritual que empieza a entrar lentamente. Aleluya. ¿Sabes que la venoclisis, cuando tú vas al hospital, te lo ponen con un gotero lento y tú dices, pero ¿y esta bendita bolsa cuándo se va a acabar? Pero el médico sabe que lentamente que tiene que entrar. Aleluya. Yo creo que hay alguien que tiene que entrar en intimidad lentamente. Gloria a Dios. Y que el cielo le vuelva a abrir los oídos y empiece a escuchar para que su vida se vuelva estable. Por eso hay gente que es como de doble ánimo. Por eso hay gente que un día está bien, otro día está mal. Hay un día que están prendidos en candela y otro Wow. día hay que levantarlo de nuevo. Y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Porque Satanás ataca, Pastor Darwin, el oído del cristiano. Porque él entiende que un oído abierto es muy difícil que sea incontable. Gloria a Dios. Es muy difícil que tú cometas errores. Por eso la gente que es altiva, tú la identificas rápido porque ellos saben todo. Tú Así no le es. puedes enseñar nada. Ellos saben todo. Ellos son su propia guía. Ellos son y tú de lejos dices, mira, eso no va a durar mucho. Hay problema. Hay un problema. El problema del ser humano en estos tiempos, pastor, es el oído. El oído. Yo no sé quién fue el de la idea de este tema. Gloria a Dios. Pero vino del cielo. Hay un problema en la iglesia de Cristo. Es que no se está escuchando. No se está escuchando al Padre, no se está escuchando la voz de Dios. Aleluya. Y yo creo que hoy Dios trajo este tema porque hay gente que Dios le quiere abrir los oídos. Gloria a Dios. Quiere hablarle, Dios quiere decirte, espérate, yo sé que la situación, la circunstancia, lo que te rodea está emitiendo un sonido, pero escucha el sonido que viene del cielo. Gloria a ¿Qué Dios. estás oyendo? ¿Qué estás oyendo? Creo que llegó la hora de cerrar el oído a voces negativas. Llegó la hora de cerrar el oído al Goliat, al gigante que te está hablando. Porque si sigues escuchando al gigante que te está hablando, te pasará como a Saúl y al resto del pueblo, que Dios. se turbaron y tuvieron grande miedo. Escuche, dos espíritus entraron por causa de lo que escuchaban. Número 1, turbación. Ay, ay, ay. Y número 2, miedo. Dios mío. Por causa de las palabras negativas que durante 40 días, 2 veces, este paladín, este gigante llamado Goliat, profería delante del pueblo. Ellos inclinaron su oído demasiado ante lo que el gigante estaba diciendo. Cuando David llegó no le interesó. Lo que le interesó era la promesa, lo que el rey había dicho. Y yo sé que gente nos está escuchando ahora que han recibido promesa del rey. Gloria a Que Dios. tienen palabra. Pero ahora se quieren morir por una mala noticia que vino a su oído. Es Aleluya. hora de cerrar el oído a voces negativas. Es hora de cerrar el oído al infierno y abrir el oído a lo que el cielo está diciendo. Gloria a Dios. Es hora de hacer lo que hizo el profeta Elías. Elías, llámame atención, era un profeta de oídos espirituales abiertos. Porque dice la palabra, una lluvia grande se oye. Gloria a Dios. Y cuando el profeta Elías dijo eso, no había señal de lluvia, no había viento, no había relámpago, no había trueno, no había nubes oscuras. Creo que era cuando el sol estaba más candente, más caliente. Sin embargo, ya él estaba oyendo en el mundo espiritual lo que se aproximaba. Y por eso, con mucha seguridad, le dijo al rey, come y bebe, vete delante de mí, porque si no la lluvia te va a atajar. Lo Gloria a cierto Dios. es que la lluvia grande que el profeta Elías estaba escuchando, los demás no lo estaban escuchando, pero sus oídos estaban inclinados al cielo. Hay gente que tiene que inclinar su oído, abrir su oído para que escuche lo que el cielo está diciendo. Aleluya. Porque Dios siempre está hablando. El problema es que no todas las veces cuando Dios habla hay un oído que
esté escuchando. Dios. O hay una persona que está prestando atención a la voz de Dios. Deuteronomio 28, verso 1 dice: acontecerá si oyere atentamente la voz de Jehová Así tu es. Dios. Y el significado de la palabra atentamente es oír inteligentemente, es prestar atención. Dios está hablando, pero muy poco están prestando atención a lo que Dios está hablando. Gloria a Y Dios. todo, escuche, hay muchas cosas que Dios quiere hacer, en nuestras vidas, que depende de lo que Él está diciendo. Y si lo que Él está diciendo no lo estamos oyendo, ¿cómo se va a realizar? Pregunto. Por eso Jesús dijo en una ocasión: el que tenga oído para oír, que oiga. Hay gente que tiene oído, pero no está haciendo uso de él para escuchar lo que Dios está diciendo. Sin embargo, hacen lo contrario, porque están haciendo uso de ese oído para escuchar lo que el diablo le está diciendo. Y por eso en las iglesias tenemos mucha gente que continuamente usted lo ve levantando la mano: ore por mí, ore por mi familia. Y como que siempre en una batalla, en una cosa, nunca salen de una situación difícil. Nunca hay victoria. Como que nunca usted lo ve gozoso, alegre, en victoria. Siempre en lo mismo. En vez de avanzar, van para atrás. Y el problema es que están escuchando voces negativas. La tiniebla le está hablando y no están prestando atención a lo que Dios está diciendo. Cuando Dios habla solución en medio del problema. Cuando la voz de Jesús salió, cuando dijo: Lázaro, ven fuera, Lázaro resucitó de entre Gloria los a Dios. muertos. Cuando Dios habla, hay resurrección. Cuando Dios habla, hay sanidad, hay liberación, hay restauración, hay provisión, hay paz, hay gozo, hay alegría. Y todo esto se recibe si hay un oído que está presto para escuchar lo que Dios está diciendo. Dios mío, pastor, hay personas incluso que quieren hablarte lo contrario a la voz de Dios en la misma presencia de Dios. Porque los amigos de Jairo es delante del mismo Jesús que le están diciendo que la niña está muerta. Sí. Donde están escuchando a un Jesús que le dice: la niña solo duerme. O sea, hay gente que están escuchando la palabra que Dios te da, pero al salir de la iglesia ellos quieren decirte que no podrá ser. Ellos están escuchando la profecía que el cielo está hablando sobre ti, sobre tu familia, pero ellos cuando salen afuera te están diciendo: ¿y cómo será esto? ¿Y de qué manera Dios lo va a hacer? ¿Y tú crees que Dios lo haga? Quieren traer la incredulidad. Pero hay algo que me sorprende, y es que Jesús le dice: Jairo, esos incrédulos, sácalo para afuera. Sácame esa gente de aquí, porque la fe no opera en medio de la incredulidad. Yo necesito que tú saques a esa gente que te tienen contaminado. Yo necesito que tú saques a esa gente que te tienen con duda. Tú eres un hombre de fe, pero hay alguien que está tratando de turbarte. Yo necesito que tu mente esté tranquila, porque los milagros no ocurren en medio de la turbación. Lo primero que hizo María y Jesús fue resucitar la fe de Jairo. Porque para que la niña pueda resucitar, para que se dé el milagro, primero tiene que haber fe. Sí. Así que es tiempo de dejar de escuchar los incrédulos. Es tiempo de escuchar gente que habla incredulidad. Es tiempo de escuchar gente que no tiene fe. Y comenzar a escuchar gente que testifica: Dios me prometió y Dios me cumplió. Y comenzar a escuchar gente que pueda decir: yo estaba enfermo, pero Dios me sanó. Escuchar gente que pueda decir: yo tenía deuda, pero Dios pagó mis deudas. Sí. Escuchar gente que pueda decir: yo estaba abajo y Dios me puso arriba. Yo estaba atrás y Dios me puso adelante. Cambia de FM para FM, cambia la emisora, gloria a Dios, pastor. Hay gente que tiene que cambiarse de emisora porque están escuchando programas que solamente le dan noticias negativas. Gente que todos los días amanecen mal, gente que todos los días amanecen enfermos, gente que todos los días están peor. Hay que cambiar la emisora y comenzar a escuchar a gente que habla fe. Yo creo que hay dos espíritus que van a salir: Ay. el de turbación y el de miedo. Gloria a Dios. Coincidencia que estemos hablando de esto. Vamos a orar por eso. Porque esos dos espíritus se han filtrado por causa de lo que mucha gente escuchó. Aleluya. Y vamos a orar, vamos a echar fuera esos dos espíritus. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Con la autoridad que tú nos has dado sobre el reino de las tinieblas, Mi alma te adora. desautorizamos y echamos fuera de la vida de mucha gente Conforme a tu voluntad. que está viendo este mensaje, que está escuchando, todo espíritu de turbación y todo espíritu de miedo. Ordenamos ahora a esos demonios que abandonen los En el cuerpos, nombre de Jesús. que salgan de los hogares de la familia. En el Se va la nombre de Jesús. turbación, se En el va la nombre de Jesús. confusión. Se van los ataques de pánico, En la el nombre de ansiedad, la Jesús. preocupación, el miedo. En el nombre Todo de espíritu de Jesús. cobardía se está yendo ahora. En el nombre En de el Jesús. nombre poderoso de Jesús. Hay Ahora gente que está mismo. En el nombre recibiendo de Jesús. liberación Ahora ahora. mismo. Que por causa del miedo no se atreve a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. En el nombre de Pero en Jesús. esta hora tú estás recibiendo liberación. Recibe de Sí, nuevo. Señor. Recibe valentía, osadía, valor. En el Lo que el nombre de Espíritu Jesús. Santo imparte, recibe ahora en el nombre poderoso de Santo, Jesús. ahora. Señor,
gracias por lo En el nombre de Macayama. La voz del gigante se calla. Repochetarana. Las voces de la tiniebla ahora cesan en el nombre En el poderoso nombre de de Jesús de Nazaret. Tus oídos se abren, pero para escuchar la voz de Dios, la voz del En el cielo, nombre de lo Jesús. que el cielo está diciendo. El infierno enmudece ahora. En el nombre de Jesús. La tormenta, los vientos contrarios, los ruidos ahora contrarios, enmudecen en el nombre poderoso nombre de de Jesús. Jesús. Reciba liberación ahí donde está. En el Padre, nombre de gracias. Gracias por lo que estás haciendo por medio de este espacio, sanidad y liberación al instante. Bendecimos tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén.